¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y está usted en Con el Pie Derecho aquí en Betel Radio 100.1 de la FM. Gracias por acompañarnos. No se olvide de seguirnos en las redes sociales de Betel Radio. Dele like, comparta y comenta los comentarios, los contenidos, perdón. Y también nos puede seguir por las redes sociales de Alfonso Valle Herrera y las redes sociales de Canal B, el canal del Bicentenario que se une a esta hora a la transmisión de Betel Radio. Bien, bueno, ayer finalmente, después de... ¿Cuántos días son? Ayer ha sido, perdónenme, 21, ¿no es cierto? O sea, 9 días después del proceso electoral, el jefe de ONPE renunció. En efecto, Juan Pachas, para entrar directamente a los titulares, Juan Pachas Serrano, que era el gerente general, ahora es el jefe. Y el señor Piero Corbeto renunció ayer al mediodía, luego de una serie de denuncias, de irregularidades y de sospechas de una, digamos, comportamiento que ha sido criticado prácticamente por todos los partidos, salvo por algunos. Misteriosamente lo conversaremos ahora. Pero, como diríamos, el señor Juan Pachas Serrano asume ahora la presidencia o la dirección o la jefatura de ONPE. Él era gerente general y automáticamente es el segundo a bordo y va a encargarse de hacer esa labor. Veremos cómo le va a Juan Pachas Serrano, quien va a tener básicamente la labor y la función de llevar a cabo la segunda vuelta. En otro ángulo de la noticia, eso ha traído, por cierto, comentarios positivos de muchas personas que habían solicitado la salida del señor Piero Corbeto, pero el que curiosamente ha rechazado la misma y se ha manifestado en contra de ella es el, digamos, candidato que según los sondeos hasta ahora va segundo, que es el señor Roberto Sánchez. Roberto Sánchez ha dicho ayer que está molesto y que en realidad él lo que va a hacer es invocar a una protesta pacífica porque se opone a la salida del señor Piero Corbeto. No entendemos cómo ni por qué, sinceramente, dado que lo ocurrido en la negligencia, en los errores, en los supuestos delitos y en el escándalo en realidad que se ha convertido la elección del 12 de abril, no tendría en realidad para nadie por qué no ser algo conveniente la salida de Piero Corbeto. Pero eso no es para Sánchez. Sánchez dice que no. Y ahora le leeremos el comunicado que ellos han escrito ayer. Frente a esto, el Jurado Nacional de Elecciones ha enviado un comunicado donde dice que no le han hecho llegar todas las actas aún y está esperando las mismas de los jurados electorales especiales, ¿no? De acuerdo al organismo, se han resuelto 33.624 actas, pero aún faltan 30.000 que no llegan hasta este momento. Es un tema sin duda preocupante y hay que saber qué está detrás de esta demora. Por otro lado, usted recordará que ayer estuvo acá Wilber Medina, que es el abogado del candidato Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Al final de la entrevista, Wilber dijo, bueno, yo quiero pedir disculpas a la señora Keiko Fujimori por lo dicho por Rafael el domingo, que la acusó de estar detrás del fraude, dijo él. Y también le quiero pedir disculpas al señor Dyer, a Samuel Dyer, que Rafael López Aliaga le imputó estar financiando con muchos millones los personeros y aparentemente algo que no se comprendió bien con respecto de la campaña de Keiko Fujimori. El señor Dyer mandó una carta notarial al señor López Aliaga pidiéndole que se desista de esto.
Bueno, antes que continúe la cosa subiendo de temperatura, Wilber dijo acá, pido en nombre, no sé si lo dijo a título personal, pero al final fue a nombre de López Aliago, del partido, no sé, parecía un poco político Wilber, pero en todo caso lo importante es el mensaje, ¿no? Y el mensaje es un mensaje positivo. ¿Y por qué decimos que eso es positivo? Porque eso ha traído como consecuencia que ambas fuerzas, tanto Renovación Popular como Fuerza Popular, empiecen a ponerse de acuerdo y han emitido un comunicado, que ahora comentaremos también, en el que dicen que falta pronto para una firma si más fuerzas se unen, se también aupan, se, digamos, solidarizan y esa carta se emite públicamente para pedir correcciones en el proceso electoral. Y finalmente diríamos que hay alcaldes que demandan más de 7.000 millones para culminar obras. El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, nombre que con todo respeto no conocía, pero bueno, señor Rodolfo Acuña, admitió que existe una fuerte demanda de los alcaldes que supera los 7 millones de soles o los 7.000 millones de soles. La propuesta del MEF es cerrar proyectos en ejecución antes de iniciar nuevas obras públicas. En realidad hay, si no me equivoco, cerca de 2.500 o 3.000 proyectos paralizados en este momento por diversas circunstancias en todo el Perú. Es sinceramente una parálisis increíble. Hoy vamos a tener a Carla Gaviño, especialista en gestión pública, para poder conversar de este y otros temas. Bueno, esas son las noticias. En realidad, los periódicos dicen cosas que son bastante claras, ¿no? Perú 21 dice el primer perdedor a nivel nacional. Bueno, y tiene la imagen del señor Piero Corbeto. Correo dice, fuera de la OMPE, Piero Corbeto renuncia a la jefatura de entidad ante cadena de irregularidades en elecciones. Muy bien, ¿qué cosa dice el comercio? El comercio dice, a ver, Corbeto se va tras graves cuestionamientos. Salida. La JNJ, donde es investigado, aceptó la renuncia de Corbeto. Informe de la PNP pide su detención, reveló el fiscal de la Nación. El exfuncionario se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción para entregar su pasaporte e información sobre el proceso electoral. Este tema del pasaporte es otro asunto muy delicado. Hay quienes dicen que el señor Corbeto tiene dos pasaportes. No sé si Corbeto es un apellido italiano, pero entenderíamos que tiene un pasaporte de otro país. No sabemos si cuando entregas tu pasaporte nacional, entregas el internacional, si lo tienes, o el de otra nacionalidad, si la tienes. No sé si eso es así. Y no sé si tú vas a Fiscalía o la policía y entregas un pasaporte diciendo que acá está para que sepan que no me voy a ir a ninguna parte, y si guardas el otro pasaporte, teniéndolo habilitado, estás cometiendo un delito, ¿no? Bueno, ahí hay un tema. No sé, en realidad, alguien tendrá que darnos esa explicación seguramente, o ustedes en las redes sociales lo pueden comentar. Y Expreso, bueno, siempre pues con sus titulares más punche, ¿no? Ahí está. Acorralado, dice. Acorralado. Oficio que exigía identificar a extranjeros ligado al conteo precipitó renuncia de Corbeto en la OMPE. Ese es otro tema. Es otro tema. La JNJ le envía una carta a él el día 20 o 19 y le dice varias cosas, entre ellas queremos saber de los extranjeros que están en la JNJ algunos detalles. Y eso de repente ha gatillado también la preocupación del señor Corbeto, además de los problemas que tiene. En fin, el tema es en extremo grave. Vamos con los documentos que quería comentarle yo a usted el día de hoy. Bueno, a ver, renunció Corbeto. La carta que él ha, digamos, enviado dice muchas cosas, pero quizá lo más interesante es que él insiste en que el tema ha sido focalizado y él reconoce que hay problemas graves e importantes y que hay una desconfianza. Esta argumentación de él en su carta de renuncia, en un puesto que supuestamente es irrenunciable, tiene un valor muy importante, jurídico, fáctico, político, y que en todo caso va a servir para poder analizar si es que él ha, digamos, renunciado en buena ley. Eso significa que es pertinente y es legal
muchos especialistas han dicho anoche que es absolutamente legal. No falta quienes dicen que es ilegal, ¿no? Pero dicen que es legal porque se han producido estos hechos, ¿no? Que son sobrevinientes y que permiten que él sí pueda renunciar cuando ocurre algo así. Dice, es cargo irrenunciable durante el proceso. El proceso para muchas personas tiene dos partes, la primera vuelta y la segunda vuelta. Y él está renunciando en la mitad. Por lo tanto, como dice, la renuncia es pertinente, legal y además ha sido ya aceptada por la Junta Nacional de Justicia. Así que yo creo que él, como dice en su carta, en el ánimo y en, digamos, el deseo de poder tener paz y tranquilidad en general, ha promovido, ha aceptado esa carta y ha entregado sus pasaportes. ¿Qué era lo interesante de todo esto, no? Que le estaba comentando. Acá está justamente la carta de la Junta Nacional de Justicia del día 20 de abril. Hoy estamos 22, salvo que esté mal mi reloj, pero no, estamos 22 de abril. Muy bien, el día 20 de abril, o sea, antes de ayer, o sea, un día antes de la renuncia del señor Piero Corvetto, la señora María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la Junta Nacional de Justicia, le envía una carta al señor y le dice requerimiento de información sobre personal. Escuchen ustedes, porque es interesante lo que la carta dice, porque pide 6 cosas muy concretas. Es una carta chiquita, como deben ser las cartas. Una sola página, 6 cosas concretas. Una mujer que sería interesante conocer a Teresa Cabrera, porque me parece que es muy precisa y tiene las cosas bien claras esta profesional, esta abogada. Me dijo usted en el marco de las competencias previstas en el artículo 154 de la Constitución, con la finalidad de requerir la remisión de información respecto de las personas de nacionalidad extranjera que prestan servicios en la entidad a su cargo. Y de ser el caso, precise lo siguiente. Ahí viene la parte de las 6 preguntas. Las 6 cosas que le pida a Corvetto, que seguramente lo han preocupado, pero en todo caso, esto es lo que pide. 1. El número total de personas comprendidas, indicando cuántas de ellas son de nacionalidad extranjera. Mire el pedido, ¿eh? ¿Cuántos son extranjeros que están trabajando en OMPE en este momento? 2. La nacionalidad de dichas personas. 3. La identificación completa de cada una de ellas. 4. El tipo y número de documento de identidad que ostentan. 5. La modalidad laboral bajo la cual prestan servicios. Y 6. El área en la que desempeñan sus funciones. La información solicitada deberá ser remitida en un plazo máximo de 5 días a fin de contar con información relevante para el adecuado ejercicio de la función constitucional en la Junta de Justicia. Bueno, esta información, ¿por qué la pide la doctora Teresa Cabrera Vega, presidente de la JNJ? Creemos, pensamos que es evidente que puede haber existido una injerencia de alguna nacionalidad, de algunos especialistas, de algún grupo de personas que han venido con una determinada, digamos, origen de nacimiento y que han sido puestos o impuestos o traídos a propósito para realizar ciertas actividades que podrían ser unas que no están enmarcadas dentro de la imparcialidad, equilibrio, justicia, equidad, transparencia que esa institución necesita y requiere. Lo voy a decir más claro. Venezolanos metidos en la OMPE o cubanos metidos en la OMPE con pies y manos para mover esos resultados. Así es. Más simple. ¿Esto es así? No lo sabemos. Pero la información de la doctora María Teresa Cabrera, presidenta de la JNJ, la carta pedida al señor Piero Corvetto es concreta, es determinante. Le está diciendo, quiero saber cuántos son, dónde están, qué hacen, cuánto les pagas, qué tiempo tienen, qué edad tienen, sus documentos, su estado en general. Bueno, alguien, déjeme decirlo así, otra vez con todo respeto, tiene pantalones. Porque las cosas hay que pedirlas claramente cuando se necesitan. Y esta persona las está pidiendo. Y eso me parece muy, pero muy bien. Entonces, acorralado, dice el titular de Expreso,
Porque claro, está diciendo que al señor Corbeto lo están sitiando con información. Parte es esto, pero ¿por qué es que se pide esta información y qué tiene que ver esto con lo que ha denunciado el señor López Aliaga? A ver, miren, vamos a decirlo de esta manera antes de comentar la siguiente nota, ¿no? Que era el tema de Roberto Sánchez, que está molesto. Miren, a ver, efectivamente hay gente que no pudo votar. ¿Por qué? Porque hubo 15 colegios que, digamos, o 13 colegios que no abrieron, 200 mesas. Ok, check. Efectivamente, hay gente que llegó temprano y no pudo votar porque las mesas abrieron tarde. ¿Cuántos son? Cientos de miles. Ok, check. Miren que se han encontrado actas en cajas con votos en Surquillo o en San Juan de Lurigancho o de Miraflores o donde sea. Bueno, ok, otra gloria, check. Miren que en ciertas pantallas aparece tal y cual cosa, ¿no? O tales actas donde hay nombres que no son de los partidos y OMPE dice, bueno, nos equivocamos porque eran de prueba y se nos pasó, los metimos al sistema, pero no hay problema porque no influyen. Bueno, ok. Pero todo eso, siendo para muchos grave, difícil, complejo, lo que quieran usted, es nada en comparación con el verdadero problema que tiene este proceso. Hay un problema que es el único problema grave, gravísimo, y quiero que lo sepa bien usted, lo hemos dicho lentamente, pero esta vez vamos a decirlo un poquito más lentamente todavía. El problema de la falta de auditoría sobre el sistema, sobre el cerebro electrónico, sobre el cerebro informático, sobre la base de datos en la que descansa justamente el conteo y la contabilidad de votos. Ahí hay un problema. Mejor dicho, vamos a rectificarnos. Ahí podría haber un problema. Y si lo hubiera, por eso esta carta de la señora de la JNJ es muy pertinente, porque hace rato varios especialistas están señalando que hay necesidad de saber qué está pasando porque las cifras no están cuadrando, porque pareciera que hubiera algunos miles de votos en el aire que se están extrayendo de actas o de, como han dicho algunas personas, suerte de contenedores donde hay votos pero no se sabe de dónde y pertenecen a mesas con el número o código 900, pero que no tienen un correlato físico existente. Quiere decir que podría ser que exista lo que dijimos acá la vez pasada, una suerte de malware, un troyano, un virus, algo incorporado al sistema de conteo que hace que los votos que van donde el señor López Aliaga reflejen otra cantidad de votos mayor siempre en el señor Roberto Sánchez. Y que por más que Aliaga tenga 100 millones de votos, siempre el software va a hacer que gane el señor Roberto Sánchez. Esto que le digo es una hipótesis, es una suposición, es una investigación, es parte de las auditorías que ha venido desarrollando Renovación Popular, es parte de lo que están haciendo algunos grupos privados preocupados por lo que está pasando. Son ciudadanos que están diciendo hay algo raro que está ocurriendo en la página y en los resultados. No solamente por la demora, que en realidad es un asunto que entendemos demora pues porque las actas están siendo auditadas y contrastadas, ¿no? Por los jurados especiales y demás. Pero es el conteo. Lo que pasa ya la contabilidad tiene una condición de preocupación para muchas personas. Lo están pidiendo cada vez más. Lo está pidiendo Renovación Popular, lo están pidiendo otros partidos políticos. Y eso es algo muy, muy preocupante. En función de esto y de otras cosas más, ayer, finalmente, escuchando, creo yo, el sentir popular de muchas personas, Renovación Popular y Fuerza Popular hicieron un comunicado. El que lo hizo es Renovación Popular, pero el comunicado habla de que se han puesto de acuerdo. Ahí dice, no nos hemos puesto de acuerdo. Sí, pues, pero esto es un acuerdo en realidad. Déjenme leerlo y usted saque su conclusión, ¿no? A mí me llamó la atención el documento, porque como están medio embroncados,
Pero ya Wilber, cuando viene acá y dice que pide disculpas a la señora Keiko Fujimori por lo dicho por Rafael López Aliaga, a mí me pareció sorprendente, sinceramente, porque él es un abogado, estaba fungiendo de vocero político, y fue a otra radio y dijo lo mismo, y fue a otro medio y dijo lo mismo. O sea, quería, no fue que aquí se le ocurrió, no fue un impromptu de Wilber Medina, que no tiene impromptus, sino fue un mensaje específico dirigido a bajar la tensión. Y eso es algo muy importante, muy positivo en lo que viene y en lo que estamos en esta campaña. ¿Qué dice el comunicado de Renovación Popular con fecha 21 de abril? Ayer dice lo siguiente. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Renovación Popular, representado por nuestra Secretaría General y su personero legal, así como el jefe de personeros del Partido Político Fuerza Popular, miren, los dos, sostuvieron una reunión con el objetivo de abordar presuntas irregularidades que se observan en el proceso electoral realizado por OMPE. Eso es súper importante. Se juntan los dos que están ahí a mirar qué es lo que ha pasado. Intercambian figuritas. ¿Tú qué has visto? ¿Yo qué he visto? ¿Qué pruebas? ¿Qué indicios? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo impulsamos esto? Ahí está el documento en la pantalla. Está también en las redes sociales, entiendo. Dicha reunión, dice este documento, se llevó a cabo en el local central de nuestro partido entre los equipos técnicos de ambas organizaciones. Como conclusión, se acordó promover la firma de un acta conjunta con las demás fuerzas políticas a fin de que se sumen al pedido de reclamo ante un presunto sabotaje en el proceso electoral 2026. A la fecha no se ha llegado a acuerdos para la firma del acta, pero eso es lo de menos ya, porque el acuerdo está en este documento. Hay un acuerdo para mirar las cosas en una misma dirección. Hemos pedido acá encarecidamente en los últimos días, en todos los medios posibles, que es indispensable un acuerdo entre Renovación y Fuerza Popular. Ojalá que este sea el principio de esa luz. No hay ninguna razón para que estén peleados. No hay ninguna razón para imputaciones que no vienen al caso, que son inapropiadas. Lo que importa, porque es, creo yo, y yo estoy seguro, señora y señor, que usted escuche este programa, ve este programa, donde sea que usted esté ahora, estoy seguro que está pensando lo mismo. Déjense de pelear, déjense de discutir, basta de insultos. Miren, no digamos que es Rafael, que Keiko, no. Dejemos el tema ahí para no seguir echando leña en ese fuego que nadie quiere que se prenda. Bajemos el tono, es indispensable, porque lo que hay que hacer por delante, sea lo que pase en la segunda vuelta, es 5 años de gobierno. Hay que pensar, y aun cuando no gane Keiko Fujimori ni López Aliaga y gane Sánchez, son 5 años de oposición y hay que defender las cosas. Entonces no pueden estar peleados, no pueden estar divididos, porque no hay ninguna razón en el fondo. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Yo puedo estar también equivocado. ¿Cómo termina el comunicado? Mientras tanto, hacemos un llamado a las fuerzas políticas que verdaderamente defendemos la democracia para actuar como un frente unido en estos momentos de incertidumbre ante un conteo de votos que no reflejaría la voluntad popular. Bueno, está muy bien, a mí me parece recontra oportuno, súper interesante, súper esperanzador. Cuando yo leí esto ayer, sinceramente le voy a decir, me llené de esperanza, alegría. Me sentí tranquilo. Porque cuando uno ve acuerdo, cuando uno ve concordia, cuando uno aprecia desprendimiento a pesar de las posiciones que cada uno tiene respetables para su electorado, pero ven que hay algo más importante que es la unión, y lo están demostrando en este comunicado, aunque diga a la fecha no se ha llegado a acuerdo, eso no interesa, este es el acuerdo. Este comunicado es un acuerdo implícito, es un acuerdo tácito, es un acuerdo para cualquiera, y eso es positivo. Obviamente, en el otro lado de la orilla, tenía que saltar hasta el techo, ¿quién? Juntos por el Perú. O sea, el señor Roberto Sánchez le ha faltado un redactor, porque lo que ha escrito, con todo respeto por los amigos de Juntos por el Perú,
Lo han escrito con los pies, creo. Pero no importa, porque también se logra entender que ellos dicen, de ninguna manera aceptamos que se vaya Piero Corvetto. ¿Cómo? Sí, no, él tiene que quedarse. Pero ¿cómo se va a quedar la persona que ha reconocido en su carta de renuncia que las cosas están muy mal hechas porque él es el responsable de lo que ha sucedido? Y porque no ha sido un tema solamente logístico. Él dice, en realidad me han perdido confianza los actores. Pero por supuesto, pero no porque no llevaste unas cajas. Perdónenme. No podemos minimizar ni circunscribir el problema a que no se llevaron unos documentos o un material electoral a las mesas el día de la elección solamente. Ese no es solamente el problema. Lo que viene complicando las cosas es lo que se va descubriendo poco a poco. Y este asunto del software, como yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, es el tema más importante. No hay otra cosa, señora, señor, no hay otra cosa. Miren, puede ser que no haya habido ni una sola mesa que se abrió tarde. Puede ser que, como nunca, el 99.9 pero no fueron a votar a la hora, temprano, felices, todos están contentos mirando los resultados. Inclusive le diría, podría ser que los resultados ya estén concluidos. Ya sabemos quién ganó la primera vuelta y quién va segundo al repechaje. Pero esos resultados serían equívocos, falsos, manipulados. Si es que ese software que dicen algunos que tiene una yaya adentro, que tiene un troyano adentro, que tiene un virus adentro, está funcionando para torcer la voluntad popular. Ese es el problema que tenemos delante. ¿Qué ha dicho Keiko Fujimori? Escuchemos, por favor. Yo creo que de cara al proceso que se viene de la segunda vuelta, es una buena noticia para el Perú, es una buena noticia para los peruanos que este señor haya dado un paso al costado. Más allá de su salida, yo creo que también es muy importante que las instituciones correspondientes, dígase Contraloría, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, ¿no?, y la propia prensa, pues pudieran indagar sobre lo que ha pasado en esta primera vuelta y que se puedan tomar las medidas correctivas para que esto no suceda de cara a la segunda vuelta. Bueno, a ver, miren, aquí esto que ha ocurrido y está ocurriendo, antes que nada, el saludo cordial y respetuoso a la gente que nos sigue. Muchísimas gracias en las redes sociales por los saludos, por los comentarios y por las críticas constructivas y las que no son constructivas también. Todo aguantamos y la vida es como es. Gracias a todos ellos y por supuesto a las decenas de peruanos, millones que nos siguen en las 350 estaciones de Betel en todo el Perú. Un saludo a todos ellos y a los que nos siguen en Canal B. Pero le digo lo siguiente, lo que ha ocurrido con este señor Piero Corvetto es un parteaguas. Quienes están por el cambio y por la salida y por la corrección del proceso electoral y quienes se hacen los locos, quienes lo minimizan, quienes lo normalizan, quienes lo relativizan. Y usted saque su cuenta, porque yo creo que los peruanos, a pesar de todos los problemas, somos bien claros y bien moscas para darnos cuenta qué está pasando. Más allá de las cartas, los comunicados, que aquí, que allá. Miren, más allá de cualquier cosa, usted se da cuenta perfectamente quién quiere sinceramente elecciones limpias y transparentes y quién está pensando que de repente eso que decimos que existe, existe para beneficiarlo, o no. Usted me va a decir que si está seguro de su triunfo, no va a pedir y no va a decir, me parece bien que se vaya Corvetto, o si usted se está beneficiando con ese troyano, con ese malo, con ese virus dentro que le lleva votos a usted sin que le correspondan, usted no va a querer que la cosa se quede como está. Pero por supuesto. Entonces hay que ser claros, amigos. Creo que usted tiene que darse cuenta, como sea que venga lo que esté por delante. Porque aquí se está pidiendo que se haga una nueva votación en la ciudad de Lima, en las mesas que no se abrieron a tiempo. El JNE, lento, porque si hay algo lento es el JNE, y en todo esto pasa piola, porque frente a una OMPE con los problemas que vemos, el JNE, salvo lo hecho por su procurador, que ha sido la denuncia penal contra Corvetto,
donde se le dice que ha instrumentalizado el proceso. Salvo eso, lo demás es de una tibieza sinceramente increíble. ¿Se ha pasado el tiempo tan rápido? 7:30 ya. Tiene que durar más tiempo este programa. Bueno, ni modo. Vamos a ver un corte rapidísimo, unos segundos, y regresamos para darle más información. Permiso, amigos. Seguimos con el pie derecho. Bien, amigos, seguimos en BT Radio con el pie derecho, 100.1 de la FM. Nos siguen en más de 350 estaciones en todo el Perú. A todos ellos, a todos nuestros hermanos en todo el país, un fuerte abrazo, un saludo solidario. Empiezan la mañana hoy. Hay que tener fe, esperanza. Las cosas van a mejorar. Yo les digo, sinceramente, a pesar de todos los problemas que vemos, esto va a cambiar y esto va a mejorar. Hay que seguir empujando el coche en la dirección correcta. ¿Qué significa en la dirección correcta? Bueno, yo creo que, primero, sinceramente, pedirle a Dios que nos acompañe, ¿no? Orar, rezar. Segundo, me parece que es hacer lo que corresponde en familia, ¿no? Impulsar a la familia permanentemente, sinceramente, ¿ah? A los hijos, a la esposa, a todos. Y tercero, trabajar, lo que hacemos los peruanos todo el tiempo, ¿o no? Si hay un país donde la gente trabaja, no le voy a decir como qué para que nadie se vaya a molestar, pero donde la gente trabaja como no he visto en otra parte del mundo, es aquí. Qué bestia. Los peruanos sí somos trabajadores. Sí somos trabajadores. Y por eso es que ese voto del sur no es un voto de izquierda. No sé si me explico. No es un voto ideologizado. Para nada. Ese voto del sur del Perú es un voto de gente que está cansada, que Lima decía sus cosas. Pero es otro tema. No tiene que ver con la izquierda. Menos con el comunismo. Entonces, cuando aparecen estos graciosos como Roberto Sánchez, por supuesto que hay que aclararlos. Pero antes de eso, déjenme terminar con el tema en el que estaba. Dos cosas. Primero, el tema de la auditoría sobre el sistema es esencial. Si no se hace esa auditoría, insisto, por más que todos los peruanos hayan votado y estén con su Coca-Cola felices para ver los resultados y estén aplaudiendo, ese resultado es falso, porque hay un virus adentro. Salvo que demuestren que no hay nada. Y si es así, y si no hay nada, o sea, y si ese sistema está en perfectas condiciones y todo es limpio y transparente, ¿por qué no se permite una auditoría? ¿Y por qué no la pide la Fiscalía, no sé quién más, la JNJ, el Jurado Nacional de Elecciones o la propia OMPE? ¿Por qué no convocan a una compañía de primer nivel para hacer una auditoría? No me van a decir, por si acaso, que la auditoría demora 6 meses, ni 3 meses, ni... Perdónenme, perfectamente la puedes hacer en 48 horas, máximo 96, pues ya si tienes que ir a comer tu ceviche. Pero si te plantas con tus técnicos adentro, yo creo que hay empresas en el Perú hartamente especializadas e instituciones para hacerlo muy bien y para darnos la garantía de la segunda vuelta. Porque, insisto, pase lo que pase en esta primera vuelta, sea que pasa Sánchez, sea que pasa López Aliaga, sea lo que sea, es imposible irnos a una próxima elección el 7 de junio, así han cambiado a Corbeto con un sistema no auditado. Sería un suicidio para los peruanos. No se puede hacer. Es decir, yo diría, nadie vaya a votar. Así es, nadie vaya a votar. ¿Cómo vas a ir a votar si no estás seguro si ese voto va a ser contabilizado correctamente? No pues. Yo creo que eso es ya de por sí un hecho que todos los partidos políticos deberían ponerse detrás de este comunicado de Renovación y Fuerza Popular. ¿Dónde está el señor Grosso, el señor Carlos Spa, la señora Molinelli, todos ellos demócratas, el señor Enrique Valderrama del Partido Aprista y muchos otros personajes o movimientos? No importa el tamaño de su votación, pero significan que han tenido una lucha limpia por su electorado y que estoy seguro que ganarían mucho en su posición para el presente y futuro si firmaran o se, digamos, agruparan con estos dos partidos para pedir transparencia en la elección. No para que les hagan un favor ni para buscar puestos públicos, no, para pedir que la elección del 7 de junio sea realmente impecable como debe ser. Ahora, frente a esto, ¿qué es lo que pide la JNJ? Además, ¿no?, de todos los problemas que tiene, ya tiene problemas ahora con OMPE, porque OMPE no le da la información que necesita. Ayer, 21 de abril,
El Jurado Nacional de Elecciones emite un comunicado. O sea, si ya estás a nivel de comunicado, es porque la cosa no funciona. O sea, si te mando cartas, correos, WhatsApp, teléfonos, te llamo por teléfono y no me haces caso, ¿qué me queda por hacer? Un comunicado. ¿Para qué? Para hacer presión pública, obviamente. ¿Qué es esto? El Jurado Nacional de Elecciones informa a la ciudadanía que pese a las reiteradas comunicaciones cruzadas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, a la fecha, los jurados especiales no han, insisto, no han recibido la totalidad de las actas observadas. No han recibido. O sea, ayer no han recibido. Y estas se encuentran en custodia en las ODPs. Actualmente, los jurados especiales vienen resolviendo 33.624 actas observadas, ya remitidas. Sin embargo, se encuentran pendientes de entrega aproximadamente 30.000 actas adicionales, cuyo envío resulta indispensable para culminar el cómputo electoral. Es esencial, porque finalmente quien cierra todo el círculo es el Jurado Nacional de Elecciones. OMPE organiza, jurado te da finalmente la bendición. Por eso es que ahí termina el cómputo. Pero si no le llegan las actas, ¿cómo van a trabajar? Entonces aquí hay una situación sinceramente anómala. Yo no me explico qué han hecho con la plata. Yo creo que usted se pregunta lo mismo. ¿Dónde están los millones de soles que el Estado peruano le ha entregado a OMPE en los últimos años, mucho más en los últimos meses, para poder hacer este proceso y donde uno hace clic hay un problema? Donde uno mete un poco la nariz, encuentra un olor fétido de corrupción. ¿Qué han estado haciendo en este tiempo los directivos de OMPE para poder organizar algo tan mal o algo, en todo caso, que tiene pues visos de tener algo oscuro adentro? Porque si no las cosas caminarían. Es muy simple, ¿eh? Yo no creo que hacer tampoco un proceso con un año, con la cantidad de dinero que hay y con la supuesta experiencia de todos, sea tan difícil. O sea, tampoco me digas pues qué cosa es, ¿no? Estás contando votos. Estás contando votos. Eso es lo que tenías que hacer. Y todo ocurre en un día, en una cantidad de tiempo. Tampoco es la ciencia, pues, que hay que descubrir. Todos los días hay elecciones en el mundo. Hay una asociación, seguramente, de OMPEs en el planeta. Hay mejores prácticas en todo el mundo. Los sistemas funcionan para eso. Hay inteligencia artificial. En fin, no me voy a cansar de decir qué cosa es lo que hay que hacer, porque yo no soy experto. Solamente lo hablo porque tengo sentido común. Y ustedes, donde está, seguramente piensan lo mismo. Entonces, ¿dónde está el dinero que se le pidió a los peruanos, que nos sacaron de los bolsillos para hacer este proceso y para que al final se tenga esto que parece sinceramente una broma, ¿no? Bueno, vamos a conversar a continuación con Carla Gaviño, que es una especialista en gestión pública, para que de repente nos pueda dar un poco de luces sobre cómo es que se puede, digamos, mejorar la gestión pública dado estos resultados, ¿no? ¿Dónde está la meritocracia? ¿Dónde se puede, digamos, mejorar el proceso para conseguir que el resultado sea el que nos merecemos los peruanos? Carla Gaviño, buenos días. Gracias por acompañarnos en Con el Pie Derecho. ¿Cómo estás? Buenos días, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, tú eres tan peruana como todos nosotros, así que has ido a votar seguramente el día 12 de abril. Así que para comenzar, cuéntanos tu impresión del proceso. O de repente llegaste muy temprano y te fuiste a tu casa sin votar, o eres parte de las 200.000 personas que no votó. Bueno, en mi caso particular, yo llegué como a las 10 de la mañana, no había cola, voté directo y en menos de 5 minutos salí. Creo que he tenido suerte, pero no tuve mayor complicación, ¿no? Pero sí, pues han habido una serie de compatriotas que lamentablemente no han podido realizarlo de la misma manera. Y cuando nos preguntamos el por qué, yo Mm. creo que es lo que nos tiene a todos un poco inquietos, ¿no? ¿Por qué, ah? ¿Qué ha pasado para que no se pueda organizar estos comicios adecuadamente? La plata se entregó previamente, menos de lo que solicitó OMPE y en general el Jurado Nacional de Elecciones y RENEC sí se entregó menos, hubo un recorte en la ley de presupuestos, no se puede negar. Pero lo cierto es que también se le dio una excepción en la ley de presupuesto 2026 a todas las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Elecciones, esto es OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, RENEC, para que puedan contratar sin pasar
por todas las contrataciones del Estado por el tubo estándar de la Ley de Contrataciones Públicas. Es decir, tenían un fast track para contratar todos estos servicios, todos estos servicios, ¿no? Para poder llevar a cabo los comicios adecuadamente. Y en esa disposición complementaria final, la 73ª de la Ley de Presupuesto 2026, se menciona que si bien están exceptuados de la Ley General de Contrataciones, tienen que aplicar los principios y los impedimentos previstas en esta para las disposiciones específicas que saque, en este caso OMPE, sería para este procedimiento de selección. Entonces, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, ha sido muy sonado el caso de una empresa Gálaga, que inclusive ha estado el fin de semana en distintos medios comentando, que era la que se encargaba, por ejemplo, de transportar el material electoral de un local a otro para que se puedan realizar los comicios. Ahí hay una serie de cosas que a mí en particular, como especialista en la materia, me llaman la atención. Porque para ver, cuando vemos lo que ha trascendido de cómo se llevó a cabo este proceso, hay otras empresas que también habían postulado y fueron descartadas. Y por ejemplo, solo por dar un ejemplo, entre las características que decían los términos de referencia, esto es el documento en el cual tú cuando eres un postor o quieres participar en un proceso de selección, tú te fijas ahí qué tienes que presentar, ¿Te refieres cómo te van a específicamente al medir caso del y cómo te van a transporte evaluar? y al tema logístico con la empresa Hermes, por ejemplo, ¿no? Que ellos denuncian y dicen que movieron el TDR, el término de referencia, que tenía un tamaño el camión y de repente aparecieron al momento final cambiando la dimensión y entonces sacándolos a Sí. ellos de esa postulación. A Hermes y a otra empresa más. Así es. Fueron dos empresas las que se quejaron de lo mismo, en ese caso, porque el término de referencia establecía que los vehículos que tenía que contratar OMPE iban a tener aproximadamente, si mal no recuerdo, 10 metros cúbicos Ujú. y que se iban a medir en base a la tarjeta de propiedad y en base a un certificado único vehicular y que esos eran los documentos con los cuales se iba a considerar. Posteriormente señalan las dos empresas que quedaron descartadas, que tienen bastante reputación también en el mercado, hecho sea de paso, que al momento de que la OMPE hace la medición para ver qué propuesta queda y qué propuesta descarta, solamente toma en cuenta el metraje correspondiente cuando se descuenta la cabina. La cabina es donde está el conductor, el personal de la OMPE, donde entran las personas, y toma en cuenta solamente lo demás, aspecto que no estaba mencionado en ningún momento en las reglas iniciales que tomaron, que se pusieron en conocimiento del mercado para que se presenten al proceso de selección, en los términos de referencia iniciales. Entonces ahí hay una vulneración al principio de transparencia y facilidad de uso, que sí es aplicable a este proceso de selección y en general a todos los que sacaran, porque ese principio manda a que las reglas con las cuales se efectúa la selección y la adjudicación tienen que estar claras y ser conocidas desde el inicio, puestas a disposición, dice la ley, en los portales electrónicos para que las empresas, los postores puedan tomar conocimiento adecuadamente y tengan claridad de qué ofertar. Y este principio está directamente vinculado con el principio de competencia, que también aplica acá. Porque lo que se busca en las contrataciones del Estado es buscar la competencia para atraer a los mejores postores. Y esto de la mano con un tercer principio que también se aplica acá, que es el valor por dinero. Mm. Que quiere decir que no solamente tomas en cuenta la propuesta monetaria, sino las características técnicas del ofertado, para que todo en su conjunto permita a la entidad pública tomar la mejor decisión. Claro, Entonces, si Carla, tenemos en cuenta que la pero ley dice que esto se aplica, una pregunta. sí, Lo que tú me dices, obviamente, corresponde al ordenamiento legal, a la ley, a la norma, al reglamento, aquello que todo funcionario público debe de seguir con rigurosidad y para eso están los controles debidos y demás. Ocurre que aquí aparentemente habría habido una colusión, una confabulación, un acuerdo y al punto que como hemos escuchado en audios acá también y en Panorama el día domingo, se han puesto de acuerdo justamente en el transporte para que sea la empresa que finalmente gana esta licitación o esta buena pro o este servicio, porque como dicen ellos mismos, los gerentes mordían de ahí, o los directivos mordían de ahí, o alguien mordía, o sea, tenía una tajada, una parte de ese contrato. Entonces nos enfrentamos a un tema que es algo que se repite permanentemente y es la pregunta que te hago, ¿no? Más allá del reglamento, estimada Carla, que puede estar hecho como tú lees, interpretas y explicas con rigurosidad, muy interesantemente y como debe ser, pero frente a las personas, ¿cómo salvas esto? O sea, al final la ley no hace la honestidad. La persona sin ley
puede comportarse honestamente. Entonces, ¿cómo hacemos que el funcionario público ayude a que el Perú, no porque la ley lo dice, sino porque tienes que tener compromiso y honestidad por encima de todo, no nos meten en estos líos? Al final, fíjate en lo que estamos. Mm, Sí, yo creo que gran parte de lo que ha fallado acá, entre otros aspectos, tiene que ver con los incentivos y el control, ¿no? Mm. El sistema de integridad interno de la OMPE ha demostrado que no funciona, pero también hay un tema que yo creo que tenemos que tener en cuenta para los próximos comicios aprendiendo de esta lección, que es muy importante la presencia de la Contraloría, no solo ya en la ejecución del contrato, sino desde antes. Yo creo que ahí es muy importante la cooperación entre las instituciones, porque si hay estas debilidades o estos espacios que tienen que investigarse y revisarse al interno de la gestión, yo creo que es muy importante una mirada externa también de auditoría para garantizar que la parte logística, la parte operativa, de cómo se escogen a los postores, cómo se realizan los procesos de Pero selección y Carla, cómo se cumplen los contratos, es Contraloría en adecuada. varias entrevistas ha señalado claramente que han existido más de 620 observaciones y que Sí, inclusive de esas prácticamente, creo que no sé si la mitad o la tercera parte no fueron resueltas y no son pequeñas. Entonces, otra vez, ¿cómo hacemos para salvar lo que la ley aparentemente ya no puede contemplar? Porque es un mundo de seres humanos. Pues aquí no sé si es la ley la que te va a resolver el problema, porque es la persona la que encuentra el camino para delinquir. La mordida pasa por encima de todos los controles. Entonces, ¿cómo claro, hacemos para no es la norma, desincentivar es la esto? gestión pública. Claro, el problema acá no es normativo, lo normado está claro. Claro, El problema es la aplicación práctica, la gestión pública. eso. Por eso digo, la Contraloría ha entrado después del contrato firmado, no antes a ver la parte previa. Yo creo que ahí hay un espacio de mejora. Pero efectivamente, en lo que tú dices, hay un tema de transparencia clarísimo acá, porque sin incentivos para transparentar, pues ocurren estas cosas y nos enteramos ex post. ¿Por qué no están todos los documentos de los procesos de selección y las adjudicaciones en la Mm, página web de la OMPE como manda la norma? Entonces, hay cosas que desde el inicio se han podido verificar que no se estaban cumpliendo para evitar justamente que después estemos con estos escenarios y sobresaltos. Y yo creo que aquí sí hay un tema y va a ser muy importante hablando de incentivos. Bueno, ya estamos en un escenario que ya ocurrió, pero hay unos comicios de segunda vuelta y unos de gobiernos regionales y gobiernos locales que van a venir. Entonces yo creo que aquí se necesita prontamente identificar responsabilidades administrativas y tomar las acciones correctivas del caso. Porque solamente de esa manera, lamentablemente, como ya estamos en hechos ocurridos, ¿no? En situaciones que, consumadas, vamos a poder tener incentivos para que eso no vuelva a ocurrir. Y en los próximos, en las próximas, en la segunda vuelta y en los siguientes comicios, yo creo que es importante desde el inicio, desde que se empieza a hacer los términos de referencia para estas contrataciones, que esté presente y participe concurrentemente a la Contraloría. Y hay un tema adicional, mira, estamos hablando de gestión pública. Y si bien esto está exceptuado de las normas de contrataciones públicas, yo sí creo que es importante que el organismo especializado en contrataciones del Estado, el OS, antes el OCE, ¿no? Que está escrito en el Ministerio de Economía, apoye de asistencia técnica, colabore con la OMPE porque está demostrado que no puede hacer ni siquiera bien un término de referencia. Entonces yo creo que necesitamos justamente, parte de la gestión pública es cooperar entre las instituciones. Y esto no supone vulnerar ningún tipo de autonomía, es trabajar en conjunto por un objetivo como Estado prioritario. Y yo creo que eso está faltando acá, ¿no? Fomento de Ahora, transparencia, supervisión y trabajo en conjunto. sí, yo lo veo también desde otro punto de vista, complementario a lo que tú señalas. Me parece que es esencial hablar de liderazgos, hablar de líderes referentes, de personas que con el ejemplo te enseñan. Pero aquí hay una confusión tremenda de roles. Estamos apreciando a un señor Corbeto, que ya se fue, pero que nos decía el día de las elecciones que, bueno, había habido un problema y que en todo caso no se les iba a cobrar la multa. O sea, para el señor Corbeto, el asunto era no cobrar la multa. Había ocurrido el tamaño que él sabía, que todavía estamos descubriendo, de la, digamos, caos que ha existido, y él decía, no se preocupen, no vamos a cobrar las multas, váyanse tranquilos, como si ese fuera la manera de resolver
la conculcación de un derecho que acabas de hacer. Le has quitado a las personas el derecho a votar y a los que iban a ser votados el derecho a ser elegidos. Y la Constitución dice que tienes derecho a elegir y a ser elegido. Ese derecho ha sido borrado el día 12 de abril por el señor Piero Corbeto y su ejecución maligna del presupuesto que se le dio del encargo. Entonces, ¿cuál es el punto al que yo me refiero? Que si no tienes líderes, si no tienes referentes, si no tienes personas que tienen las cosas puestas claras en su cabeza y en su formación ética y moral, mira, no hay manera que la Contraloría haga 300 o 400 informes o controles antes, durante, porque siempre vas a encontrar una persona desalmada. Entonces hay que ver, no sé cuál es el nivel de, digamos, ética o moral que tú ves en esto. ¿Qué es lo que tú aprecias que se puede trabajar en esa línea? ¿Cuál es tu experiencia de resultados de aplicar estos modelos eficientes y virtuosos en otras instituciones? Sí, lo que tú dices no es un tema menor y para la audiencia quiero comentarles algo. Bueno, aprovecho echando mano de mi experiencia. Yo he sido funcionaria más de 15 años en instituciones públicas. Tengo más de 25 años trabajando en gestión pública en general. Y lo cierto es que cuando tú recibes una recomendación del órgano de control o de la Contraloría, estés en la institución pública en la que estés, tú rápidamente la absuelves y la incorporas, porque sabes que siempre van a haber luego momentos de seguimiento a ver cómo estás incorporando o no esa recomendación, entre comillas, que más que recomendación es esto, mira, hemos encontrado esto, nos preocupa, venimos en unos cuantos meses a ver cómo lo has mejorado o qué respuesta tienes. Entonces tú sabes que van a seguir revisando. No incorporar eso en una entidad pública es delicado, ¿no? Entonces, a mí me llama sumamente la atención que habiendo recibido en un corto tiempo tantas, no tantas recomendaciones de la Contraloría diga que no se han incorporado, ¿no? Eso no coincide con lo que yo he visto en otras entidades donde se trabaja con seriedad. A la primera recomendación, tú prontamente haces una mesa de trabajo y te aseguras que esto se incorpore y respondes por oficio cómo ha sido que se ha incorporado o explicas a qué se debe la situación, ¿no? Pero Muy no lo bien, dejas en el aire. muy bien. Entonces ahí yo creo que como tú bien apuntas, hay un tema de cómo se ha gestionado, cómo se ha preparado y ojalá pues que efectivamente se dote a la OMPE, se refuercen las capacidades del personal para aplicar debidamente las recomendaciones, para tener más claridad, más transparencia y sobre todo para también fomentar un control interno en la propia institución por parte de los propios funcionarios de la institución de cómo están haciendo sus procesos. El sistema de integridad puede ser muy poderoso debidamente aplicado, cosa que aquí se evidencia que no está sucediendo. Muy bien. Carla Gaviño, especialista en gestión pública, muchas gracias por estar con el pie derecho esta mañana en Betel 101. Gracias por acompañarnos, muy amable. Buenos días. Muchas gracias. Bien amigos, llegamos al final del programa. Nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Yo solamente concluyo con esta reflexión nuevamente, ¿no? Ninguna ley va a suplir la moral de un funcionario. Ninguna ley va a constreñir ni a regular lo suficiente para que alguien no cometa un delito. Aquí lo que falta es más educación en virtudes. Así es, más educación en virtudes. La virtud debe ser lo que se, digamos, enseña a cualquier funcionario desde el principio. Y eso viene desde las familias. Por eso es tan importante la familia, por eso es tan importante estar con los niños, estar con los padres y ayudarlos a que se comprenda y se enseñe desde pequeños y desde siempre que la virtud es lo más importante en la vida de una persona. El hábito virtuoso hace a las personas grandes, hace a las naciones grandes, hace que no ocurran estas cosas. Personas capaces de dar, de entregar. Yo escribí en un artículo hace poco, ¿cuánto falta en el Perú que dejemos de ver el yo para ver el nosotros? Ese comunicado de Renovación Popular habla de nosotros, por primera vez. Bueno, no quiero decir que no lo han hecho antes, quiero decir que en esta coyuntura, qué bueno que se piense en todos, no solamente en un partido, sino ahí por lo menos ves un camino. Ese ejemplo tiene que continuar. Ojalá que otros partidos se sumen
a lo que está pidiendo Renovación con Fuerza Popular. Ojalá ese es el camino. E insisto, para terminar, si no tenemos capacidad de entender y comprender que la virtud es la base sobre la cual se construyen las personas, las familias, las sociedades, no vamos a avanzar. No son más leyes, estimados amigos. No son más leyes. Son y es más educación que empieza en casa. Lo dejo ahí. Gracias por acompañarnos. Mañana, como siempre, nos vemos a las 7 en punto de la mañana, aquí en BT Radio 100.1 con El Pie Derecho. Tenga usted muy buenos días.